Estamos en el curso programado del desafío de las sinodalidades de Jesús María, ¿no? El otro día empezamos con la primera sesión de sinodalidad, conversión de mentalidades y reforma de estructuras en la Iglesia con Rafael Luciani, venezolano, que está llevando todo el tema de la sinodalidad en América Latina y que ya la habéis podido ver en YouTube los que no estabais. Hoy tendremos la sinodalidad y espiritualidad ignaciana, dos caminos que confluyen, con Juan Antonio Estrada. Y vamos a hacer silencio y empezar con una oración que proyectamos. El Papa Francisco nos solicitaba a todos que hoy, 26 de enero, nos uniéramos en una oración por la paz en Ucrania. Pues nosotras y nosotros ahora reunidos, te pedimos, Señor, con palabras de Juan 23, que hizo al presentar su última encíclica, La paz en la tierra, que la paz entre todos los pueblos, que ha de fundarse en la verdad, la justicia, el amor y la libertad. Y él describe bien esos 4 principios considerados fundamentales. Lolín se ha silenciado el micro. Perdón, creo que tenía silenciado el micrófono. Hoy, 26 de enero, el Papa Francisco ha pedido una oración por la paz en Ucrania. Nosotras y nosotros ahora reunidos, te pedimos, Señor, esta paz para la situación mundial, con palabras de Juan 23, de su encíclica Paz en la Tierra. Él decía, la paz entre todos los pueblos que ha de fundarse en la verdad, la justicia, el amor y la libertad, que describe los 4 principios considerados fundamentales para alcanzar la paz. La verdad como fundamento, la justicia como regla, el amor como motor y la libertad como clima. Te pedimos, Señor, que seamos capaces de vivir así siempre la fraternidad universal. Amén. Pues vamos a comenzar esta sesión presentando, para aquellas personas que no conozcáis a Juan Antonio, presentándole brevemente, porque a él no le gustan las presentaciones largas. Y otras muchas personas pues le conocemos y le queremos. Yo digo que a Juan Antonio se le puede presentar de muchas maneras, porque además de ser sevillano, es filósofo, teólogo, escritor, docente, sacerdote católico y miembro de la Compañía de Jesús. Es también miembro de la Sociedad Española de Ciencias de las Religiones y de la Asociación de Teólogos Juan 23. Forma parte del Consejo Asesor de varias revistas de filosofía y teología. Es miembro del Grupo de Investigación Antropología y Filosofía de la Universidad de Granada. Y entre sus publicaciones, que son muchas, y hay obras de teología, de filosofía, de espiritualidad. No voy a enumerar todas las publicaciones que tiene, pero sí que os voy a hablar, pensaba hablaros de 5, pero bueno, lo voy a reducir a 3, que creo que tienen relación con lo que vamos a ver. Una es el cristianismo en una sociedad laica, 40 años después del Vaticano II, o la más reciente, Comprender cómo surgió la Iglesia, que es un libro de eclesiología para laicos que quieran dar razón de su fe. Otro muy interesante para los religiosos es los religiosos en una sociedad secularizada por un cambio de modelo, en el que nos da pistas de cómo vivir en los tiempos de ahora y cómo vivir nuestra consagración y nuestros votos. Y este último, que no lo veréis bien, que es de los ejercicios de Ignacio de Loyola, vigencia y límites de su espiritualidad. Juan Antonio, como gran estudioso, ha hecho un análisis muy completo de los ejercicios espirituales. Él constata su vigencia hoy, pero como están escritos hace 5 siglos, él se ha propuesto y nos da pistas para un ayornamiento de algunas partes de ese libro de los ejercicios. Con su espíritu
crítico y con sus ideas, pues nos ayuda a ir más allá y complementar un poco para todos los que valoramos los ejercicios como un regalo, cómo se pueden vivir hoy, en el siglo XXI. Pero a mí no me gusta presentar a nadie si no doy algún matiz de lo que es su personalidad. Aunque tenga un enorme nivel intelectual y cultural y una gran preparación, esto no le va a impedir ponerse a la altura de todos y todas. Lo vamos a comprender perfectamente. Los que somos sus amigos ya lo conocemos. Y él es amigo de sus amigos, como todos nosotros, pero independientemente de la edad, profesión, ideología que tengan las personas. Para mí es importante que es un cristiano y un jesuita fiel a sus principios. Yo lo definiría como audaz y valiente, a pesar de no haberlo pasado bien con las instituciones, sobre todo con ocasión de retirarle la docencia de su rama de teología, la eclesiología, en la que se inspiró a la luz del Vaticano II y publicó el misterio de la Iglesia al pueblo de Dios, la Iglesia, institución o carisma, o la espiritualidad de los laicos en una eclesiología de comunión, porque fue un proceso no transparente de la Iglesia. Pero, sin embargo, él ha permanecido en la esperanza y creyendo en la posibilidad de cambio de nuestra Iglesia. Otra cosa que me llama la atención de él es su saber estar. Sabe estar lo mismo en la universidad que al lado de los salvadoreños después del atentado de los jesuitas en la UCA, o en tantos países como Albania, América Latina. Y allí le escuché decir hace más de 30 años lo que valoraba la acción de las mujeres en la Iglesia. Porque él veía que sobre todo en América Latina eran las que respondían a la catequesis, a organizar la palabra de Dios cuando no había sacerdotes, etc. O sea que para él el tema de las mujeres en la Iglesia desde hace mucho tiempo ha sido importante. Y por supuesto, él nos va a hablar del tema de la sinodalidad porque lo ha trabajado desde los comienzos del Vaticano II. Y por eso le hemos pedido que, yendo con la espiritualidad ignaciana de la que él es partícipe y muchos de nosotros también. Bueno, pues como seguro que él nos vaya a ayudar a profundizar en este supuesto de la Lumen Gentium del Vaticano II, que es el sensus fidei, o sea que todos por ser bautizados en la Iglesia, pues estamos con ese instinto, como dice el Papa Francisco, de ser fieles a Dios, poder dar nuestras ideas y discernir lo que viene realmente de Dios. Como es más interesante escucharle a él, os dejo a él. Y quito también mi sonido por ahora, hasta que tenga que hablar. Juan Antonio, tienes la palabra. Otra vez, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Muy bien, buenas tardes o ya casi buenas noches a todos. Voy a intentar tocar esta temática, que es una temática compleja, no es una temática difícil, pero sí es compleja por la enorme riqueza que tiene. Perdón un momento, Juan Antonio, se me ha olvidado decir una cosa importante. Y es que para evitar que luego se nos acumulen las preguntas al final de tus palabras, si alguien quiere presentar alguna pregunta escrita en el chat, que lo haga. Partimos de ellas y luego daremos la palabra. Perdona. Vamos a abordar la temática, como digo, compleja de la confluencia, yo diría también de las diferencias entre la teología de la sinodalidad de la Iglesia que hoy se está desarrollando y que está todavía trabajándose, y al mismo tiempo la espiritualidad de San Ignacio de Loyola. En esto, además, yo creo que la clave tendríamos que entenderla siempre en el Papa Francisco, porque el Papa Francisco es un jesuita, su identidad religiosa está marcada por la espiritualidad ignaciana y al mismo tiempo es el Papa de la Iglesia Católica y por tanto es de alguna forma el referente último cuando trabajamos la problemática de la sinodalidad. Voy a abordar la sinodalidad, lógicamente, pero no me voy a profundizar en ella, sino voy a profundizar más bien en los aspectos ignacianos de la sinodalidad, porque ya Luciani la semana pasada habló largamente sobre la sinodalidad de la Iglesia y yo creo que desarrolló, a mi juicio, de una manera bastante magnífica, de una manera muy buena,
lo que era la eclesiología que subyace a la sinodalidad. Primero que nada, una nota que creo que es importante. Hablar de la sinodalidad de la Iglesia hoy supone conciencia de la historia. Es decir, esto es algo que tendríamos que tomar en cuenta siempre. El cristianismo tiene 2000 años de historia. Nosotros no somos una religión nueva, somos una religión antigua. Y para nosotros la evolución es fundamental. La evolución es lo que lleva a lo que podríamos llamar fidelidad creativa. Y fidelidad creativa en el sentido de que la Iglesia, la comunidad cristiana, va evolucionando a lo largo de los tiempos con la sociedad y con la Iglesia, Gaudium et Spes. La Iglesia participa de los dolores y esperanzas de los seres humanos y va cambiando cuando va cambiando la sociedad humana, y vamos cambiando cuando va cambiando también nuestra manera de entender el pasado. Hoy no entendemos la Escritura, no entendemos el Nuevo Testamento de la misma manera que lo entendía Ignacio en el siglo XVI. Y probablemente, podríamos decir con toda seguridad, dentro de un siglo, los cristianos no van a leer la Escritura como nosotros la leemos hoy. Esto además está marcando lo que constituyó la gran novedad del siglo XX. En el siglo XX el Concilio Vaticano II tenía un eslogan que todos admitíamos, aunque luego quizás no teníamos en cuenta las consecuencias que iba a tener: ayornamiento, puesta al día. Bueno, pues la sinodalidad es esto, de entrada, es puesta al día. Es recoger las tradiciones del pasado. En concreto, el Papa Francisco va a decirnos que lo que él intenta es entrar en comunión con el Vaticano II. Hay un libro del Papa Francisco que no es muy conocido aquí en España porque ya tiene una serie de años, pero porque luego han venido otros, pero que a mí me sigue resultando un libro importante para conocer la mentalidad y la identidad de la Iglesia en el Papa Francisco, que es el libro del Papa Francisco, Mi puerta siempre está abierta. Mi puerta siempre está abierta. Es una larga conversación con Spadaro. Está publicado en Planeta en el 2014, en Barcelona, Planeta 2014. Y ahí, con un estilo coloquial, porque está hablando con otra persona que le va preguntando y él va respondiendo, él va dando, por así decirlo, su propia teología. Y su teología es una teología en la que él dice desde el primer momento que él entra en comunión con el Vaticano II y que él recoge lo que constituye para él la dinámica fundamental del Vaticano II. Y la dinámica fundamental del Vaticano II para él es la Iglesia como pueblo de Dios. Lumen Gentium, capítulo 12. No entro a desarrollar esto porque se desarrolló también la semana pasada, pero tiene un elemento que es consustancial y que va a ser fundamental para que todo lo que digamos ahora sobre la sinodalidad y todo lo que digamos sobre la espiritualidad ignaciana referida a la sinodalidad. Porque la Iglesia como pueblo de Dios supone la toma de conciencia de que hay que cambiar el modelo de Iglesia que se ha desarrollado en el segundo milenio. En el segundo milenio se ha desarrollado fundamentalmente una eclesiología, una concepción de la Iglesia centrada en los clérigos y centrada en la jerarquía. Mientras que la eclesiología del pueblo de Dios lo que intenta es resurgir, hacer resurgir, renovar la idea de que la Iglesia es una comunión, una comunidad de fieles, en la que evidentemente hay jerarquía. Pero una cosa es que en la Iglesia haya jerarquía, en todo grupo humano hay siempre unas autoridades, y otra cosa es que la Iglesia sea la jerarquía. La jerarquía sin el pueblo de Dios no existe. Y el pueblo de Dios siempre es un pueblo de Dios que está presidido por la jerarquía, y en este caso pues por el primado del Papa, que constituye para nosotros el símbolo último de la jerarquía. Por tanto, se trata de volver al pueblo de Dios. ¿Y cómo volvemos al pueblo de Dios? Con algo que ha estado muy presente en la eclesiología hasta prácticamente el Concilio de Trento, que es lo que llamábamos el conciliarismo. Es decir, la mayor expresión de la Iglesia es el concilio, porque en el concilio se supone que está representada la Iglesia universal, porque en el concilio tenemos a los obispos de todo el planeta, y porque en el concilio, sobre todo en la Iglesia antigua, recuerden ustedes los conocidos concilios de Toledo, que han tenido una repercusión no solo en la eclesiología hispana, sino en la eclesiología de la Iglesia católica,
y en los concilios de Toledo, 17 concilios de Toledo, pues se trataban todos los problemas del reino y todos los problemas de la Iglesia conjuntamente, en la que estaban participando los laicos, en la que estaban participando los teólogos, en la que estaban participando los clérigos, en la que estaban participando los obispos. Es decir, se trata de recoger la expresión de toda la Iglesia. Por eso, yo creo que la sinodalidad, tal y como la tenemos planteada ahora, tenemos para eso además un vademecum que está publicado en la BAC, que es por una iglesia sinodal: comunión, participación, misión. Aquí está, en este vademecum, un librito pequeño que está publicado en la BAC, que es la traducción de lo que se publicó en el Vaticano, en la Ciudad del Vaticano. Aquí se recoge todo lo que se pretende con la sinodalidad, que yo creo que fundamentalmente es una toma de conciencia a nivel masivo. ¿Cómo configurar a la Iglesia? Comunitariamente. ¿Cómo configurar las diócesis? Comunitariamente. ¿Cómo configurar las parroquias? Comunitariamente. ¿Cómo configurar las órdenes religiosas, las congregaciones religiosas, los institutos religiosos? Comunitariamente. Se trata de una toma de conciencia de la Iglesia como comunidad de fieles. Dentro de la comunidad de fieles, ya lo sabemos, no voy a desarrollarlo, pues hay una variedad de carismas, hay una variedad de ministerios, hay una variedad de puestos, hay una variedad de cargos, pero el eje fundamental no es el de la jerarquía. El eje fundamental es una comunidad en la que hay pluralidad de misiones, pluralidad de ministerios, pluralidad de carisma. En esto yo creo que el gran eclesiólogo del siglo XX, y al que todos los católicos, y no solo los católicos, le debemos una deuda de gratitud, es el padre Congar, que es el que más ha desarrollado la eclesiología de comunión y que es el que más ha aportado a la renovación de la teología de los laicos, que es uno de los elementos consustanciales de la sinodalidad, devolver a los laicos el papel que han tenido en la Iglesia. Por tanto, camino sinodal, estamos en camino, evolución. Se trata de tomar conciencia de la Iglesia que debemos ser y tomar conciencia de la Iglesia que somos. No confundir lo que debemos ser con lo que realmente somos. Lo que debemos ser es la tarea que tenemos encomendada. Lo que somos es una eclesiología que todavía está muy marcada por el Concilio de Trento y por toda la problemática que se desarrolló en el segundo milenio, que fundamentalmente está marcada por así decirlo también, esto también lo dijo el padre Congar y lo han dicho otros muchos, el mismo Papa Francisco lo está repitiendo constantemente, por la clericalización de la Iglesia. La Iglesia no es una institución eclesial, aunque en la Iglesia hay clérigos. Por tanto, es ahí donde tenemos los elementos primeros. Se trata de la evolución y se trata desde esa perspectiva de un ayornamiento que supone cambio. La evolución es porque hay cambio. Cambios que tendríamos que entender como una fidelidad creativa. Esto va a insistir mucho el Papa Francisco también. Innovación, no tener miedo de la ruptura, no tener miedo de la parresía, no tener miedo de cambiar cosas. El Papa lo dice además con un lenguaje coloquial que todo el mundo entiende y que todo el mundo comprende. Se trata, por tanto, de una problemática que nos marca a todos nosotros, la Iglesia como pueblo de Dios. Y ahí ya entramos en una dinámica que podemos encontrarnos con Ignacio. Ignacio vivió una época como la nuestra. Estamos viviendo el final de una etapa y el comienzo de otra etapa. Yo creo que estamos viviendo no solamente un cambio de etapa, sino que estamos viviendo una crisis de civilización. Estamos viviendo a nivel mundial hoy una situación nueva, llena de posibilidades, llena de retos. Ignacio vivió, no lo olvidemos, finales del siglo XV, comienzos del siglo XVI, cambio del mundo, un nuevo continente, un nuevo mapa mundial, una nueva renovación de la Iglesia, la invención de la imprenta que generalizaba la cultura, el renacimiento, la división de los cristianos en distintas confesiones cristianas, una época de cambio. Nosotros también vivimos una época de cambio. Y en esa época de cambio, aquí también tenemos un elemento que es ignaciano. Ignacio jugó un papel también de cambio y de ruptura, empezando por algo muy sencillo para nosotros que tendríamos que plantearnos hoy, sobre todo todos los que tenemos espiritualidad ignaciana. Ignacio tuvo un acierto en este sentido, que es que su espiritualidad es una espiritualidad abierta, no es una espiritualidad endógama, sino que es una espiritualidad abierta.
Y en esa espiritualidad abierta, Ignacio rompió con muchas cosas, empezando por un nuevo modelo de vida religiosa. No quiso adoptar el modelo de vida de las órdenes mendicantes, sino que quiso adoptar un nuevo modelo de vida religiosa, que suponía un cambio drástico, empezando porque se dejaban muchas prácticas comunitarias, porque Ignacio siempre tuvo una visión apostólica. Y entonces la comunidad está al servicio de lo apostólico. Y lo apostólico no es algo que está subordinado a la comunidad, sino que lo apostólico es lo que tiene la primacía, es lo que tiene, por así decirlo, el elemento fundamental. El Papa Francisco va a insistir también mucho en eso. De la iglesia militante de Ignacio a la iglesia en salida. Hay que ir a las fronteras, hay que abrirse al mundo, hay que salir de sí mismo, hay que ir a los sitios donde se juega el futuro de la humanidad y el futuro del cristianismo. Y de nuevo aquí nos encontramos con un elemento que está también desde esa perspectiva, tanto en la sinodalidad, comunión, participación, misión. Siempre estamos todos en misión, porque estamos en una sociedad que es una sociedad que algunos ya llaman postcristiana. Las viejas cristiandades y la época de cristiandad no se da hoy en nuestras sociedades europeas. Probablemente el centro más vital hoy del cristianismo no está en Europa, probablemente está mucho más en América Latina, que es la que en los últimos decenios ha impactado más en algunos elementos y ha llevado más a una iglesia de comunión en la que participan todos, en la que participan los laicos, en la que participan las mujeres, en la que participan todas las personas, que además es la que se ha reflejado en algunas estructuras de la iglesia de América Latina, como el CELAM o como los sínodos, como ha habido el último, el de Amazonía, como ha habido, a través de los cuales se recupera esta dinámica de comunión y esta dinámica de participación que es consustancial a la sinodalidad. Por tanto, se trata de una dinámica en la que la iglesia es la del pueblo de Dios, en la que todo el mundo tiene que hablar y todo el mundo tiene que participar, y eso supone rupturas. No olvidemos que Ignacio estuvo mucho tiempo vigilado por la Inquisición, y que incluso todavía, ya habiendo fundado la Compañía de Jesús y siendo general de la Compañía de Jesús, siguió teniendo muy cerca la Inquisición, que vigilaba muy atentamente lo que hacía Ignacio. ¿Por qué? Porque Ignacio se atrevió a hacer algo que, por otro lado, revaloriza la teología de los laicos, que es una teología que está hoy en primer plano cuando hablamos de la sinodalidad y cuando hablamos de la iglesia de comunión. Y es que la gran obra de Ignacio se constituyó no cuando Ignacio ya estaba, por así decirlo, ordenado de sacerdote, que tardó bastante en ordenar de sacerdote, sino que la gran obra de Ignacio empezó cuando era un laico. Los ejercicios espirituales prácticamente estaban ya totalmente acabados cuando Ignacio se ordenó de sacerdote. Él había hablado de los ejercicios espirituales y él no tenía teología. Recuerden ustedes que este era uno de los elementos de la Inquisición. Como un seglar que no ha estudiado teología se atreve a predicar y se atreve desde ese punto de vista a dirigirse a los fieles, cuando no tiene ningún ministerio, cuando no tiene ningún cargo. Hoy nosotros hablamos de los ministerios laicales, que desde el Papa Pablo VI se intentaron potenciar en la Iglesia Católica, pero entonces los ministerios laicales eran más bien vistos con sospecha, y mucho más porque los protestantes acentuaban muchísimo el papel de los laicos, y entonces acentuar el papel de los laicos era peligroso porque te hacían sospechoso de iluminado y porque te hacían sospechoso de tener tendencias protestantes. Por tanto, un Ignacio que nos va a hablar y que nos va a hablar y va a romper con módulos de su tiempo desde una perspectiva que es la apertura a los laicos, porque él mismo era un laico. Y desde ahí él elabora una teología en la que también da una serie de elementos que van a ser característicos de la espiritualidad ignaciana y que van a ser característicos de todas las congregaciones que de alguna manera nos sentimos vinculados a la espiritualidad ignaciana. No olviden ustedes que la espiritualidad de los jesuitas es uno de los caminos de la espiritualidad ignaciana, pero la espiritualidad ignaciana no se acaba en la Compañía de Jesús, ni todo lo que ha hecho la Compañía de Jesús o ha aportado la Compañía de Jesús proviene de Ignacio, porque la Compañía de Jesús sí tiene 500 años de existencia y ha ido recibiendo toda una serie de influjos y ha ido teniendo toda una serie de evoluciones a partir de las cuales podemos comprender lo que es de nuevo el caminar todos juntos desde una fidelidad creativa en la que tenemos una referencia para nosotros Ignacio y sobre todo los ejercicios espirituales, que es, por así decirlo, el vademecum de su espiritualidad, que es el compendio de su espiritualidad, pero desde la cual se han desarrollado
distintas líneas y distintas dinámicas. Por tanto, apertura a los laicos. Recuerden ustedes que Ignacio, primero que nada, crea instituciones dedicadas a la formación de los jesuitas, pero enseguida Ignacio da el paso a abrir esos centros de formación de los jesuitas a los laicos. Dar ejercicios espirituales, inicialmente, sobre todo, se hace hincapié en los sacerdotes, en los religiosos y en las religiosas, pero enseguida se abren los ejercicios espirituales a los laicos. Recuerden ustedes que además dentro de la espiritualidad de los ejercicios espirituales, de nuevo los laicos juegan un papel fundamental. Lo que quiere Ignacio es lo que luego han expresado teólogos como Karl Rahner cuando han hablado de los laicos. Hay que formar a los laicos, hay que preparar a los laicos para que ellos puedan tener un papel de protagonistas en la Iglesia. Entonces recuerden ustedes que en los ejercicios espirituales Ignacio no quiere ni siquiera que se hable de director de ejercicios, es el acompañante. Y que Ignacio siempre está insistiendo. Se trata de dar una capacitación al que está haciendo los ejercicios para que él aprenda a discernir, palabra clave en el planteamiento de Ignacio de Loyola. Hay que enseñar a discernir. Y él va a enseñar métodos para discernir. Métodos afectivos, métodos racionales, métodos de consolaciones y de desolaciones, a partir de los cuales va buscando, el hombre en búsqueda, estamos en búsqueda de Dios, inicio de los ejercicios, principio y fundamento, ponernos en búsqueda. ¿Qué buscamos? Y qué buscamos no solo a nivel de ideas, qué buscamos también a nivel de sentimiento, a nivel de efecto, qué buscamos como congregaciones, qué buscamos como personas, donde está tu deseo, allí está tu corazón. Pues ¿cuáles son realmente nuestros deseos? Que no nos autoengañemos, ni como congregación, ni nos engañemos como individuos, como personas, como singularidades. Y ahí se trata, incluso Ignacio insiste, que no tome el sacerdote que da normalmente los ejercicios, hoy afortunadamente lo dan los laicos, lo dan las mujeres, lo dan ya todos los cristianos, pueden dar los ejercicios de San Ignacio, pero que no sean ellos los que vayan guiando al fiel de tal manera que el que está aprendiendo en los ejercicios pregunte constantemente qué es lo que tiene que hacer, sino ayudarle a que él mismo tome las decisiones, a que él mismo dé los pasos, a que él alcance la mayoría de edad, porque se trata de eso, de un cristianismo de mayoría de edad. Y ese cristianismo de mayoría de edad es el cristianismo que está buscando también la sinodalidad, que los laicos puedan participar desde su propia experiencia, y para eso hay que formarlo. Y para formarlo Ignacio abre de par en par las puertas de los ejercicios, y luego cuando se crea una red de colegios jesuitas en toda Europa, y cuando se crea la Ratio Studiorum, que va a ser un planteamiento y un programa de enseñanza humanista para el siglo XVI, y que recoge lo mejor de la Ilustración y lo mejor del Renacimiento del siglo XVI, pues ahí nos vamos a encontrar con un programa que está abierto a los laicos, lo cual va a generar, de nuevo, evolución genera conflictos, porque es fidelidad creativa, pero es creativa. En la Iglesia hay innovaciones, en las congregaciones también hay innovaciones, y eso generalmente crea conflictos. No olvidemos, y mucho más las congregaciones que somos antiguas, en el caso de Ignacio 500 años, en el caso de las órdenes mendicantes mucho más, pero no olvidemos que cuanto más antiguos somos y cuanto más mayores somos, más miedo tenemos a los cambios y más dificultad tenemos para adaptarnos a las transformaciones que se van produciendo en la sociedad y que se van produciendo en la Iglesia. Por tanto, ahí es donde tenemos el elemento fundamental, formación teológica. Y San Ignacio se va a preocupar mucho de la formación teológica. Yo me acuerdo de un libro que yo leí, siento que no me acuerdo del título, pero lo he comentado más de una vez, se trataba de un periodista francés que hacía un análisis de la Compañía de Jesús. Y yo me acuerdo de una cosa que él afirmaba, que es verdad, aunque no es toda la verdad, como casi siempre, pero que yo creo que indica lo que era el talante también de la espiritualidad ignaciana y de las congregaciones que de alguna manera nos sentimos vinculados a la espiritualidad ignaciana. Y él decía, el secreto de los jesuitas no es las grandes personalidades que han tenido algunas de ellas, como es lógico, han tenido grandes personalidades, y podemos decir, en nuestra época, en nuestro siglo, han tenido grandes teólogos. Pensemos, por ejemplo, en un Karl Rahner, pensemos en el padre Jungmann, el gran renovador de la liturgia, pensemos en este sentido, dentro de lo que es la Iglesia hispana, pues algunos de los teólogos que más han destacado en el siglo XX entre nosotros. No, pero el secreto de los jesuitas, decía este periodista francés,
mediocridades bien formadas. Mediocridades, personas normales, corrientes, pero con una buena formación. De ahí la importancia de los estudios, la importancia de la teología, la importancia de la formación en el momento en que estamos viviendo. Porque vivimos en una sociedad que es una sociedad postcristiana y que es una sociedad que no está dispuesta a aceptar simplemente por fe lo que nosotros decimos. Y entonces hay que estar preparados para poder argumentar, para poder razonar, para poder transmitir lo que es los carismas de la Iglesia Católica, pero con una preparación que nos permita dialogar con la filosofía, que nos permita dialogar con la ciencia, que nos permita dialogar con los demás. Yo diría incluso, como hoy tenemos una carencia vocacional, por lo menos en Europa, en otros sitios afortunadamente no es así, pero en Europa, como tenemos todas las congregaciones en general una carencia vocacional, pues ya que tenemos pocos, que al menos estén bien formados, que al menos estén bien preparados. No tengamos miedo de dedicar el tiempo al estudio que haga falta. Y preguntémonos cada uno de nosotros si estamos en una formación permanente, porque estamos intentando siempre actualizar nuestros conocimientos de la escritura, nuestros conocimientos de espiritualidad, nuestros conocimientos de teología. Todo eso es fundamental para una iglesia en la que los laicos pueden participar y pueden comunicar sus propias experiencias y sus propias dinámicas. Por tanto, ahí es donde tenemos que plantearnos la problemática primera de Ignacio. Luego, a partir de ahí, un segundo elemento que se da en Ignacio y que está en el primer plano de la problemática actual de la sinodalidad. Porque la sinodalidad es también globalización. La sinodalidad es, de nuevo, que la iglesia es católica. Y cuando es católica es iglesia mundial. Y si es iglesia mundial, como la humanidad no es uniforme, sino que en la humanidad hay distintas culturas, en la humanidad hay distintas concepciones de la vida, en la humanidad hay distintas maneras de vivir, pues entonces la Iglesia tiene que inculturarse de una manera plural en la pluralidad de los mundos en los cuales nosotros vivimos. Es absurdo pensar que la liturgia de la Iglesia, por ejemplo, la celebración de los sacramentos, tiene que ser la misma para una iglesia centroafricana que para una iglesia china o que para la Iglesia de Madrid. Es evidente que nos encontramos con culturas diferentes y que tenemos que abrirnos a lo diferente, que tenemos que abrirnos a lo plural. En la época de Ignacio, que estaba además muy marcada por la división de los cristianos y por la revolución que supuso la reforma protestante y la reforma del Concilio de Trento, en la época de Ignacio se tendía a la uniformidad de pensar, que todo el mundo piense y sienta lo mismo, que la Iglesia sea la misma, que la identidad de la Iglesia sea la misma en Madrid, en América, en África, en cualquier país y en cualquier sitio. Hoy, por el contrario, nos encontramos con la pluralidad. Si vivimos en un mundo plural, si vivimos en una sociedad plural, también tenemos que asumir que vivimos en una iglesia plural. Y una iglesia plural es una iglesia en la que no todo el mundo piensa lo mismo. Hace pocos días todavía el Papa Francisco decía que tengamos cuidado con las corrientes ideológicas dentro de la iglesia que nos llevan no a la apertura y a la receptividad para ver la verdad del otro. Recuerden ustedes el prólogo de los ejercicios de Ignacio. Si he dicho algún disparate en los ejercicios, que me lo digan, pero que no me tachen ya de hereje desde el principio, cuando lo primero que hay que hacer es preguntarle al otro qué es lo que quieres decir cuando estás diciendo esto que a mí no me suena bien, qué es lo que quieres decir, lo cual ya supone una postura de apertura. Entonces también ahí tenemos que abrirnos a congregaciones religiosas que somos diversas, en las cuales tiene que haber una pluralidad de carismas, en las cuales tiene que haber también pluralidad de teología, en las cuales tenemos que entrar en la comunión, pero la comunión no desde una unidad uniforme que hoy no se da ni en la sociedad, ni en la iglesia, ni en la congregación, sino desde la comunión. No en todo pensamos lo mismo, pero todos comulgamos en una manera de entender la vida que podemos afirmar que está vinculada a Jesús de Nazaret, al mensaje del reino de Dios y al carisma fundacional, en este caso el carisma ignaciano, desde el cual viven nuestras congregaciones. Por tanto, se trata desde esa perspectiva de abrirnos a una iglesia en salida, una iglesia no endógama. Yo alguna vez lo he indicado, no podemos esto desarrollarlo, no tenemos un solo tratado de eclesiología en el Vaticano II, la Lumen Gentium, sino tenemos otro tratado que probablemente es más importante incluso que la Lumen Gentium, que es la Gaudium et Spes, la Iglesia en el mundo.
la Iglesia que acompaña a la humanidad en sus búsquedas, en sus preguntas, en sus planteamientos. Y ahí inevitablemente los laicos juegan un papel fundamental. Incluso están mucho mejor preparados para hacerse presentes en la sociedad secular en la que nosotros vivimos. Por tanto, desde esa perspectiva de la misión, la Iglesia en salida, y la Iglesia en salida es la Iglesia de la inculturación. La Iglesia en salida es la Iglesia del apostolado. Ya todos somos apóstoles, ya no hay que irse al tercer mundo para allí tener las misiones. Hoy quizás la misión más difícil es viejas cristiandades que hoy se encuentran viviendo en un momento en el que el cristianismo está en declive en nuestras sociedades europeas y en las que ya no podemos tener una referencia social que nos permita desde esa perspectiva apoyarnos en la referencia social para vivir el cristianismo. Dicho con otras palabras, la sociedad ya no nos ayuda hoy a ser cristianos, sino que nos plantea retos, dificultades, preguntas, obstáculos a los que tenemos que dar una respuesta. Recordemos las palabras de la introducción al cristianismo de Ratzinger, cuando todavía no era un cardenal, sino que era simplemente un teólogo, y las preguntas y la interpretación también que hace del cristianismo von Balthasar, que fue durante mucho tiempo, como sabemos, jesuita, y que precisamente por su propia evolución acabó saliendo de la compañía. De nuevo, caminar, y la vida es evolución, y la vida es cambio. Entonces decía, no dar respuesta a las preguntas de ayer, sino intentar dar respuesta a las preguntas de hoy. Y para dar respuesta a las preguntas de hoy, a veces no nos sirven las respuestas de ayer, sino que tenemos que inventar nuevas respuestas. Eso se trata, de nuevo, de la dinámica apostólica. Y la dinámica apostólica de todas las congregaciones que de alguna manera viven en la espiritualidad ignaciana está marcada por algo que tiene que ver con la Iglesia en salida y que tiene que ver con algo que es dinámico y que es fundamental dentro de la problemática del apostolado, que es sencillamente que Ignacio le dice a los jesuitas y dice de alguna manera también a todos aquellos que se abren a la concepción de Dios y de la Iglesia que él tiene, que los jesuitas tenemos que estar dispuestos a ir a los sitios más difíciles, a los sitios a donde no quiere ir nadie. Es la Iglesia en vanguardia, es la Iglesia en la frontera. El Papa ha hablado de eso, la Iglesia en la frontera. Pues ir a la frontera. Y ir a la frontera es salir de los lugares donde estamos más seguros, donde estamos más cómodos, donde nos encontramos de alguna manera más estables. Y para eso hace falta la fe en Jesús de Nazaret y la parresía de Ignacio, la parresía de Pablo, la parresía de tantos y tantos a lo largo de la historia cristiana. A veces la tentación nuestra es dialogar con los laicos y dialogar con los ateos y dialogar con los de otras religiones, pero que vengan ellos a nuestras aulas y que vengan ellos a nuestros centros para dialogar con ellos. Y nos da miedo de ir nosotros a los centros donde se juega hoy el pensamiento y donde se marca hoy de alguna manera la dinámica de vanguardia de la humanidad. Ir a los centros de pensamiento, ir a las universidades públicas cuando hay que ir a las universidades públicas, abrirse al diálogo con la ciencia, abrirse al diálogo con las humanidades, abrirse al diálogo con la filosofía. Esto es un carisma fundamental de Ignacio. La Iglesia hoy necesita más que nunca pensadores, intelectuales, que sean hijos de su tiempo y que al mismo tiempo estén marcados por el carisma de la espiritualidad de las congregaciones a las que pertenecen y de las personas con las cuales se encuentran vinculadas. Por eso, a partir de ahí, el apostolado, que es abrirse hoy a la misión, y abrirse a la misión y a la inculturación. Dentro de la sinodalidad, apertura a todos, entra el diálogo con las religiones. Recuerden ustedes el escándalo que produjo y al mismo tiempo lo profundamente de acuerdo con la sinodalidad que es el encuentro de Asís del Papa Juan Pablo II con los representantes de las religiones mundiales para rezar todos juntos, cada uno desde su propia dinámica, rezar todos juntos al Dios de todos. Y recuerden ustedes en este sentido la teología de las religiones que se ha ido desarrollando a partir del Vaticano II. Y desde ahí, ecumenismo de las religiones, ecumenismo también de las confesiones cristianas. Ni la Iglesia Católica hoy es la Iglesia del siglo XVI, ni el protestantismo hoy es el protestantismo del siglo XVI. Y muchos de los elementos de confrontación y de separación
que teníamos en el siglo XVI ya no los tenemos en el siglo XX o el siglo XXI. Y al mismo tiempo han surgido nuevas problemáticas que no estaban en el siglo XVI y que sin embargo sí están en el siglo XXI en el que nosotros vivimos. Apertura a la misión, apertura a los laicos, apertura a otros credos, apertura a otras religiones, apertura a otras personas y estar siempre, de alguna manera, estar siempre en primer plano de ponernos en contacto y de dialogar con los pensadores que hoy marcan la historia de la humanidad y que hoy están influyendo más en la humanidad. Y desde ahí, de nuevo, el papel primordial de los laicos. Y desde esa apertura a la diferencia, desde esa evolución, desde ese cambio, abrirnos también a lo que sigue siendo una asignatura pendiente en la Iglesia Católica y en la que tenemos toda una gran responsabilidad. Yo he dicho muchas veces, desde los primeros libros que yo escribía ya en la década de los años 80, la Iglesia, institución o carisma, de la Iglesia como pueblo de Dios, etc. Desde ahí yo estoy diciendo siempre lo mismo, que además a lo largo de los años se ha ido cada vez más iluminando y se ha ido cada vez más afianzando. La Iglesia del siglo XXI será la Iglesia de los laicos y será la Iglesia de las mujeres, o no será. No nos queda otro remedio. Estamos viviendo un proceso de desclericalización de la Iglesia que está en la entraña misma de la sinodalidad y que está en la entraña misma también de la problemática de la espiritualidad ignaciana. Y esto, de una manera especial, con referencia a la mujer. Hoy nos encontramos con algo que en el siglo XVI era inconcebible. En el siglo XVI ni los protestantes, ni los católicos, ni ninguna de las personas que de alguna manera nos encontrábamos vinculadas a las religiones ponían en primer plano la igual dignidad de la mujer y la igual participación de la mujer en la Iglesia con respecto al varón. Y ahí es donde tendremos que encontrar los tiempos y los modos pastorales y los tiempos y los modos carismáticos a través de los cuales vivamos y vayamos abriéndonos a la presencia de la mujer en la Iglesia y la presencia de la mujer cristiana en la sociedad, porque ahí es donde nos jugamos hoy en gran parte el futuro de la Iglesia. Hoy hay una generación de mujeres jóvenes, la encontramos en la universidad, la encontramos también en la vida pública, en la que no se reconocen como cristianas precisamente porque no se sienten reconocidas en igualdad con los cristianos dentro de la Iglesia Católica. Y ahí es donde tenemos un gran reto y un gran desafío, no solo para las mujeres, pero especialmente para las mujeres. Desde ahí es donde tenemos nosotros que plantearnos. Ignacio tuvo, si lo quieren ustedes, una buena suerte y una mala suerte respecto de la mujer. Por un lado, Ignacio se encontró durante el tiempo en que era laico. Ignacio fue ayudado fundamentalmente por las mujeres. Por ejemplo, incluso dentro de lo que era la expresión de su propia espiritualidad, pues él tiene toda una serie de cartas en las cuales se dirige a las mujeres, Teresa Rasquel, con las cuales habla y les va comunicando su experiencia mística y su experiencia. Primero, Ignacio es ayudado por las mujeres. Luego Ignacio se encuentra con un problema, y es que él no quiere una rama femenina. No olviden ustedes que las ramas femeninas que se habían desarrollado en las órdenes mendicantes estaban subordinadas a las ramas masculinas y que por tanto eran los sacerdotes y los varones de las órdenes mendicantes los que de alguna manera administraban los conventos y los monasterios de las mujeres que pertenecían a las ramas de las congregaciones que en aquella época eran las órdenes mendicantes. Ignacio no quiso una rama femenina. Ignacio se negó. Tuvo problemas también ahí, porque hubo mujeres que presionaron, incluso Isabel Soler, por ejemplo, que presionó al Papa para que el Papa obligara a Ignacio a que admitiera que hacía un voto, aunque se tuvo un culto ese voto, que hiciera un voto de pertenecer a la Compañía de Jesús como jesuita. Hubo una princesa incluso que intervino dentro de lo que era la problemática de la compañía. Ignacio tuvo muchos problemas también. Las mujeres le ayudaban, pero las mujeres también le creaban problemas cuando querían entrar. E Ignacio no cayó en la tentación, incluso presionado por el Papa, no cayó en la tentación de crear una congregación femenina, lo cual ha permitido algo que no se da en otras congregaciones religiosas, que no hay ninguna congregación femenina que podamos decir que son las jesuitas, sino que hay una enorme cantidad de congregaciones femeninas, algunas también masculinas, pero sobre todo femeninas, que han cogido muchos elementos del carisma y de la espiritualidad ignaciana, pero sin perder su propia identidad.
haciendo una amalgama entre su propia personalidad colectiva y personal, entre las fundadoras y fundadores de sus propias congregaciones y la espiritualidad ignaciana, lo cual permite que podamos hablar de una familia ignaciana y que podamos hablar de que la Compañía de Jesús es quizás el tronco fundamental desde el cual se desarrolló la espiritualidad de Ignacio, pero afortunadamente no es la única en la cual se desarrolló la espiritualidad de Ignacio, e incluso desde nuestra experiencia personal podemos decir hoy que a veces la espiritualidad de Ignacio la han vivido de una manera más fiel algunas congregaciones religiosas de espiritualidad ignaciana que muchas veces nuestras provincias jesuíticas en los distintos países. Por tanto, desde esa perspectiva también podemos encontrarnos ahí elementos a través de los cuales la sinodalidad y la presencia de la mujer genera una dinámica que es una dinámica fundamental. Pero es que además Ignacio vive algo que es también muy fundamental y que es muy fundamental también en la sinodalidad de hoy. Porque la sinodalidad, y lo dice también el Papa Francisco, no puedo sacar citas porque las tengo aquí, pero es que no tenemos tiempo, pero el Papa Francisco lo dice, esto supone una reforma de la Iglesia. En realidad la reforma que intentó el Vaticano II, porque lo que está intentando lo que está intentando Francisco es actualizar el Concilio de Vaticano II a la sociedad y a la Iglesia de hoy, y recoger muchos de los elementos que están en el Concilio Vaticano II y que no se han desarrollado o no se han desarrollado suficientemente. Esto supone la reforma de la Iglesia. Reforma de la Iglesia que es necesaria hoy. La Iglesia está en crisis. La Iglesia está en crisis. Hoy nos encontramos con escándalos que son escándalos internos de la Iglesia. Hoy nos estamos encontrando con la Iglesia pecadora. Recuerden ustedes que hubo una discusión en el Concilio Vaticano II. ¿Poner Iglesia pecadora o poner solo que la Iglesia es santa, pero hay hijos de la Iglesia que son pecadores? Recuerden ustedes que hubo ahí una discusión. Los jesuitas, empezando por el padre Ranner y siguiendo por muchísimos grupos dentro del Vaticano II, la Conferencia Episcopal Alemana, por ejemplo, querían que se hablara de iglesia pecadora, porque la iglesia es pecadora en las personas y es pecadora en su estructura. Nosotros hoy hemos descubierto en el siglo XX y lo hemos ido desarrollando y se ha ido potenciando cada vez más lo que llamamos pecado estructural, que es lo que lleva también a caer en la cuenta de que los contextos en los cuales nos movemos nosotros y la institucionalidad dentro de la cual nos desenvolvemos condicionan nuestra manera de vivir, nuestra manera de actuar, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar. Se trata de cambiar a las personas y de cambiar las estructuras. Convertir a las personas para que las personas cambien las estructuras, reformar las estructuras para que las estructuras posibiliten el cambio de las personas. Y eso es lo que lleva de nuevo a la reforma de la Iglesia, de la cual se habla, pero muy poquito, en el Concilio Vaticano II, y la cual nos lleva de nuevo a un planteamiento que es el planteamiento actual. Porque qué duda cabe que hoy la Iglesia para muchas personas se ha convertido no en una ayuda para creer en Jesús de Nazaret y para creer en el mensaje del reino de Dios, sino en un obstáculo para creer en el reino de Dios y para creer en Jesús de Nazaret. Mucha gente no es que no crean en Dios y no es incluso que no crean en Jesús, es que no creen en la Iglesia, que es otro tema distinto. Mucha gente lo que tiene además es un anticlericalismo tremendo, porque la Iglesia se ha clericalizado enormemente y eso ha generado una gran cantidad de reactividad que se ha convertido en hostilidad respecto de la Iglesia Católica y de aquellos que los representan. Y hoy, pues los escándalos financieros, escándalos sexuales, escándalos de abuso, escándalos, todo eso. Recuerden ustedes que el periódico del Vaticano, Observatorio Romano, con el Papa Benedicto XVI, llegó a hablar de un cordero devorado por los lobos, un cordero entre lobos, refiriéndose al Papa. Y nos encontramos con la situación que jamás se dio con el Papa Juan Pablo II. El Papa Juan Pablo II tenía enemigos, como lo tenía Pablo VI y como lo han tenido otros papas, pero las acusaciones y el trato que se da hoy al Papa Francisco en muchos medios internos de la propia Iglesia Católica y en muchos clérigos de la propia Iglesia Católica llama la atención por el odio que destilan y por la dinámica en la cual nosotros nos encontramos. Entonces, reforma de la Iglesia. Y Francisco era el de la reforma de la Iglesia. Y aquí es donde nos encontramos de nuevo la atención en Francisco. Por un lado, reforma de la Iglesia. La afirmación famosa de Francisco, en plena dinámica del siglo XVI. Si el Papa reformara su casa,
muchos problemas de la Iglesia se quedarían resueltos. La casa del Papa era lo que llamamos la curia, lo que llamamos la corte pontificia, lo que llamamos el gobierno central de la Iglesia. Si el Papa reformara su casa, ¿cuántos problemas de la Iglesia se solucionarían? Y eso lo podemos decir tal cual hoy, reformar la casa. O como le pasaba cuando acusaban a los jesuitas de papistas en Alemania, cuando los jesuitas intentaban, por así decirlo, la reconversión de católicos que se habían protestado a la Reforma y que los jesuitas intentaban que volvieran otra vez al seno de la Iglesia Católica. Para eso fue fundamental la red de colegios que se implementó en toda Europa, que era como la red de monasterios que con los benedictinos y con las órdenes posteriores evangelizaron cuando se dio la invasión de los pueblos centroeuropeos, la invasión de los bárbaros. Pues desde esa perspectiva se trataba de no de ser papistas. Ignacio lo dice, no se trata de que nosotros seamos papistas, se trata de que nosotros defendamos que en la Iglesia hay una jerarquía y que en esa jerarquía de la Iglesia hay un cargo que es el cargo del Papa y que el Papa es el cargo que tiene que velar por la unidad de la Iglesia y que tiene que de alguna manera administrar la diversidad de la Iglesia, porque de nuevo no se trata de que todas las iglesias sean iguales, pero sí se trata de crear un lazo de comunión mínimo a través de los cuales la Iglesia pueda vivir en la pluralidad, pero pueda vivir en la comunión. Y ahí el referente último es el Papa. Ahí es donde nosotros nos encontramos con una referencia última. Por tanto, también desde ahí podemos nosotros decir que Ignacio se abrió a una crítica de la Iglesia que intentaba que no fuera un papismo sacralizante y que intentaba ver el ministerio del papado como un ministerio de servicio y no como un ministerio de poder, que es el gran problema que tenemos con el clericalismo. El Papa Francisco lo ha dicho muchas veces. Muchas veces lo que nos encontramos hoy en la Iglesia no son a ministros, ministro es servidor, sino lo que nos encontramos muchas veces son funcionarios eclesiásticos. Palabras textuales del Papa Francisco. Funcionarios eclesiásticos. Y sobre todo especialmente doloroso cuando nos encontramos a funcionarios eclesiásticos que arguyen con el derecho canónico más que con la misericordia y con la bondad en el ministerio de la confesión, que es uno de los ministerios fundamentales de la Iglesia, porque es el ministerio del perdón. Esto obliga de nuevo a un replanteamiento. ¿Cómo vivimos nosotros los cargos en la Iglesia Católica? ¿Cómo vivimos nosotros los cargos dentro de nuestras congregaciones? ¿Admitimos nosotros en nuestras congregaciones que el ministerio de la congregación es realmente, sobre todo si lo vivimos de una manera evangélica, los cargos son realmente cargas? Los de ustedes, muchos de ustedes han tenido cargos en la congregación y han tenido cargos en las parroquias y han tenido cargos en distintos sitios. Si lo vivimos evangélicamente y no lo vivimos desde el poder, sino que lo vivimos desde el servicio, entonces podemos decir que realmente el que está en la cúspide es el servidor de todos, siguiendo la línea del Jesús que se pone a lavar los pies de sus discípulos. Entonces plantearnos hasta qué punto en nuestra eclesiología, en nuestra concepción acerca del ministerio y del superioridad dentro de nuestras congregaciones nos lleva a una dinámica de servicio. San Ignacio daba mucha importancia a la jerarquía en su época porque la Iglesia estaba hundiéndose, la Iglesia estaba derrumbándose, entonces él quería de alguna manera salvar la estructura jerárquica de la Iglesia, que era la que era atacada por el protestantismo, en parte por los abusos que se habían dado ya en la Iglesia Católica. Recuerden ustedes la controversia de las indulgencias. Cuando entra el dinero en la hucha, las almas del purgatorio se van ya al cielo y ya no hay que seguir de alguna manera pensando que ellas se encuentran en el purgatorio. En ese contexto había que defender a la jerarquía, pero defender a la jerarquía no es defender desde esa perspectiva una concepción sacralizante del poder, como desgraciadamente se ha dado muchas veces en la Iglesia. Y ahí entra la crítica al clericalismo. Y ahí de nuevo Ignacio hizo cosas, Ignacio aportó. Ignacio nos prohibió a los jesuitas aspirar a dignidades eclesiásticas. Ignacio nos avisó de que si sabíamos de algún jesuita que estaba buscando ser obispo o incluso que estaba buscando ocupar un cargo en la orden, que lo denunciáramos de ámbito. Se trata de denunciar a aquel que está intentando buscar una dignidad eclesiástica cuando eso está prohibido precisamente para los jesuitas. Se trata desde esa perspectiva de algo que también planteó Ignacio y que luego en buena parte hemos perdido. Se trata de obedecer, sí.
y de obedecer sobre todo cuando se trata de una obediencia apostólica. No lo olvidemos nunca. El cuarto voto de obediencia al Papa no es un supervoto que se imponga al voto que ya tienen todas las congregaciones y todas las órdenes de obediencia al Papa, sino que el voto para las misiones. Es la disponibilidad para ir a cualquier lugar del mundo donde el Papa quiera enviarnos. Estamos asistiendo al nacimiento de las misiones en lo que podemos llamar la primera globalización del mundo. La primera globalización del mundo empieza con el descubrimiento de América y con la primera concesión del mundo del globo terreno como algo que nos abarca a todos y en la que empieza a haber cada vez más un intercambio mayor entre todos los continentes. Ignacio no solamente se va a convertir en uno de los propulsores de las misiones, el reflejo de Francisco Javier es para nosotros el símbolo mayor de la concesión de las misiones de la Iglesia Católica en el siglo XVI, aunque hay muchos otros, lógicamente, sino que se trata también desde esa perspectiva de una concepción de la misión en la que el superior tiene que estar abierto a la escucha y no simplemente ser el que tome decisiones. Por eso San Ignacio insiste mucho en algo que en parte lo hemos perdido, la representación. Si hay algo que está ocurriendo en la congregación, si hay algo que está ocurriendo en la misión que creemos que es importante y que va a afectar a la Iglesia, representarnos a los superiores. Y si el superior no lo admite, después vuelve a llevarlo a la oración, vuelve a hacer el discernimiento y lo eleva hasta el superior máximo, que puede ser hasta el Papa. Hasta el mismo Papa tú puedes, y lo han hecho de hecho los jesuitas en la historia, puedes arguir contra un proceder de la compañía o contra un proceder de algunos jesuitas. La representación. San Ignacio incluso le añadió algo más que también lo hemos perdido, el admonitor. Eso existía en la época de Ignacio. El superior tenía un admonitor, alguien que estuviera de alguna manera dentro de la comunidad con una misión especial, de decirle las cosas de las que se quejaba la gente, de decirle lo que no funcionaba, de servirle de consejero personal para que no se engreyiera el superior. El admonitor era una buena figura. Yo he dicho muchas veces, lo he dicho también cuando he hablado sobre todo a las congregaciones, yo creo que la consulta de provincia es un error rodearse siempre de las personas homogéneas con las cuales yo me encuentro más de acuerdo y con las cuales yo puedo tener un mayor refrendo y un mayor sostenimiento. Es verdad que eso lo necesita. Cada persona tiene un equipo con el que intenta hacer las cosas, porque las cosas no se hacen solo individualmente, sino que hay que hacerlas también grupalmente. Pero que haya ahí un representante de lo que podemos llamar la oposición. En esto, la monarquía inglesa, que es muy antigua y que se inspiró el Parlamento inglés, no lo olvidemos, en el modelo de gobierno de los dominicos, que es muy parlamentario, pues en la monarquía inglesa el cargo de jefe de la oposición es un cargo del gobierno, es un cargo que tiene una presencia para la misma reina o para el mismo rey. Pues también esto tendríamos que tenerlo nosotros en cuenta en nuestras congregaciones, escuchar al que es diferente, escuchar al que piensa de una manera distinta. Luego cada uno, después de un discernimiento, buscando no mi propia voluntad, sino la voluntad de Dios. Y desde ahí el Papa Francisco lo ha definido. Él se siente respecto de los patriarcas orientales y respecto de los jefes de otras iglesias, él se siente como es el Papa, primus inter pares. Desde la igualdad pares, yo soy el primero, porque soy el Papa, porque soy el primado de la Iglesia, porque me han dado una función que es la función que a mí me ha tocado, y yo tengo que velar por la unión de la Iglesia. La gran tragedia de la Iglesia, que ya repetía el Papa Pablo VI, es que el ministerio papal es el ministerio de la unidad, y en cambio hoy se ha convertido en una de las grandes dificultades para la unión de los cristianos. Porque el actual modelo de pontificado que tenemos se constituye hoy en un obstáculo para la unión de los cristianos. Y recordemos, cuando llegó el jubileo del año 2000, las palabras de Juan Pablo II, cuando pedía a los teólogos y cuando pedía también a las iglesias que plantearan otra manera de ejercer el papado, que es uno de los problemas que tenemos hoy con la sinodalidad. La sinodalidad lo que busca es que todo lo que piensa la Iglesia en las distintas capas de la Iglesia y en las distintas esferas de la Iglesia pueda llegar al conocimiento del gobierno central de la Iglesia y pueda llegar, por así decirlo, la voz del pueblo, que es lo que va a llevar a revalorizar la voz de los laicos como sensus fidei, como el sentido de la fe. También de eso habla el Papa Francisco y también eso lo encontramos en la tradición de la Iglesia, escuchar al pueblo de Dios. El pueblo de Dios tiene una palabra que decir y el pueblo de Dios tiene una palabra con la que actuar.
El pueblo de Dios, y concretamente los seglares, no son solamente pasivos, sino que son activos dentro de la Iglesia y como tal tienen que plantearse. Y desde ahí la ambigüedad de la obediencia para Ignacio. Primero que nada, Ignacio plantea la obediencia desde el discernimiento. No se trata simplemente de una concesión militar de la obediencia. Yo mando y tú obedeces. Sino se trata de que si tenemos un problema y tenemos opiniones distintas, vamos a rezar todos. Vamos todos a dialogar. Vamos a escuchar. Vamos a representar. Desde ahí habrá que tomar una última decisión. Pero primero tiene que haber todo ese modelo que es el modelo del discernimiento y que es el modelo de la representación. Y desde ahí incluso, pues algo que puede parecer paradójico, pero que sin embargo marcó a Ignacio, y ya voy a acabar porque ya estoy agotando mi tiempo, pero que sin embargo es determinante en la problemática de Ignacio. El espíritu, dice Ignacio, puede mover en la Iglesia a unos a una cosa y a otros a la contraria. Recuerden ustedes, por un lado, la alabanza que hace Ignacio de en sentir con la Iglesia, que es no sentir con la Iglesia, sino en realidad del sentido verdadero que en la Iglesia debemos de tener, sentir en la Iglesia y en la Iglesia pecadora. Este es el elemento fundamental del sentir con la Iglesia. Nosotros no estamos identificados con una Iglesia pura, con una Iglesia santa, sino que estamos identificados con una Iglesia humana, y la Iglesia humana es una Iglesia pecadora. Y todos somos pecadores y participamos de eso. Y en esa Iglesia pecadora en la que vivimos, defender a la Iglesia como Iglesia humana que es, reconociendo los fallos de la Iglesia. ¿Quién no puede hoy reconocer los fallos de la Iglesia? Pero al mismo tiempo esta es la Iglesia en la que nos ha tocado vivir y en la que tenemos que transformar y cambiar. Entonces, en esa Iglesia en la que nosotros tenemos que vivir el sentir con la Iglesia, se trata de que el espíritu puede generar tensiones y contradicciones, y que eso es propio del espíritu. Recuerden ustedes, por un lado, el Ignacio que nos dice que hay que identificarse con el sentir de los superiores y no simplemente con el mandamiento de los superiores. Recuérdenlo. Está en las reglas de obediencia de Ignacio y está en los mismos ejercicios al final cuando habla de las reglas de sentir con la Iglesia. Pero al mismo tiempo, cuando Ignacio se entera que a Francisco de Borja lo quieren hacer cardenal y que quieren hacer obispo a Galaíne y que quieren a varios jesuitas darle dignidades eclesiásticas, Ignacio mueve Roma con Santiago, acude a los laicos, acude a los príncipes, acude a los reyes para que influyan en el Papa y para conseguir que el Papa no los nombre. Aquí tenemos una tensión entre el Papa que quiere nombrar a jesuitas para los cargos, Ignacio que se resiste al nombramiento de esos cargos y que mueve todas las armas humanas y divinas para que, si es posible, que eso no se lleve a la práctica. Luego, si eso se manda, él lo obedece. Recuerden ustedes que él tenía muchísimas tensiones con el cardenal Carafa, fundador de los teatinos. Y cuando se enteró que lo habían elegido de papa, Pablo IV, el cardenal Carafa lo que quería era fusionar a los jesuitas de los teatinos dentro del esquema de los teatinos, que era el que él había fundado. Cuando él se enteró que habían hecho a Carafa, lo habían hecho papa, Pablo IV, dicen los cronistas, los biógrafos, que se le mudó el rostro y que se fue. Estuvo haciendo un rato de oración y cuando volvió del rato de oración volvió sereno, volvió en paz, poniéndose en las manos de Dios. Si es Dios el que ha inspirado el nacimiento de la compañía y es Dios el que quiere ahora que desaparezca el carisma de la compañía y que nos integremos en otro carisma, que se haga la voluntad de Dios. Pero él ha hecho todo lo posible y hizo todo lo posible para que eso no se consumara. Entonces no es una obediencia pasiva, es una obediencia activa. Y es una obediencia activa que exige un sacrificio por parte del que obedece. Pero no solamente el sacrificio de hacer lo que le mandan, sino el sacrificio de representar y de hacer todo lo posible para que se corrijan los errores que deben de corregir en la Iglesia y que se deben de corregir en la congregación. Y esto además, con otro elemento, y con esto acabo porque no tenemos tiempo para desarrollarlo más, que también está dentro de la eclesiología del pueblo de Dios, también está dentro de la Iglesia sinodal y también está dentro de las preocupaciones del Papa Francisco. La Iglesia de los pobres, no solo la Iglesia con los pobres, sino la Iglesia de los pobres. Y yo creo personalmente que ahí es de los sitios donde más hemos fallado los jesuitas
y que ahí puede ser también de los sitios donde más fallen muchas de las congregaciones que están vinculadas a la espiritualidad ignaciana. Y esto por una razón muy sencilla, se trata ahora de entrar, sabemos toda la preocupación que tenía para que las casas profesas de los jesuitas no tuvieran renta y toda la cantidad de discernimiento que él tuvo que hacer cuando él elaboró las constituciones de la compañía y la exigencia que tenía para que no se cambiara nada de la pobreza y que si se cambiaba algo era para reforzarla y no para aliviarla. Pero hay algo en nuestras congregaciones que nos complica mucho la problemática de la pobreza. Y es que yo he hablado de la necesidad desde la espiritualidad ignaciana de gente bien formada, de gente bien capacitada. Nosotros hemos intentado, con nuestros aciertos y con nuestros errores, crear universidades, crear colegios, crear centros educativos que en la medida de lo posible alcancen la excelencia, digámoslo así, docente, la excelencia profesional. Hemos intentado tener buenos centros de formación, pero los buenos centros de formación cuestan dinero. Y cuando los jesuitas o cuando las congregaciones de espiritualidad ignaciana tenemos que administrar las obras, los centros, los colegios, las universidades, es fácil que eso derive luego en un estilo de vida comunitario y en un estilo de vida personal de nosotros que ya no sea el de los pobres, sino que sea el de los que tienen medio. ¿Y qué medio primero? ¿Y qué medio más importante que la cultura para alcanzar un rendimiento económico y para tener un rendimiento económico? De ahí una tensión que es inherente, yo creo, al carisma constitutivo de los jesuitas y al carisma constitutivo de la espiritualidad ignaciana. Crear obras que exigen muchos medios, porque esas obras que exigen muchos medios son los que van a fortalecer a la Iglesia cuando se enfrente a la secularidad y cuando se enfrente al ateísmo, y al mismo tiempo no perder de vista a los pobres y no perder de vista la vinculación con los pobres y no perder de vista un estilo de vida que no puede ser el estilo de vida de las clases acomodadas. Recuerden ustedes, y con esto acabo, que los mismos delegados que estaban en el Concilio de Trento, por ejemplo el padre Laínez, Ignacio los obligaba a ir a los hospitales y a ir con los pobres y a que tuvieran al mismo tiempo que estaban en las aulas conciliares debatiendo los grandes problemas de la teología, que estuvieran en contacto con la gente sencilla y que estuvieran en contacto con la gente que tenía menos medios y que se encontraba más abandonada. Ahí es donde de nuevo tenemos un reto, porque la iglesia de hoy es una iglesia que si no aparece como una iglesia que da testimonio de vinculación y de defensa de los pobres y el testimonio mismo de la propia iglesia, entonces difícilmente la iglesia podrá ser testiga del evangelio en el mundo de hoy y difícilmente los que vivimos la espiritualidad ignaciana podremos convertirnos en testigos de Cristo, que es en última instancia aquello a lo que aspiró Ignacio y en realidad aquello a lo que debemos de aspirar todos los cristianos, incluidos también los religiosos. Como ya son menos 25 y yo llevo hablando más de una hora y unos minutos, dejo paso ahora por si hay algunas preguntas, algún comentario, alguna sugerencia o algunas críticas. A ver, Juan Antonio, el chat ha estado muy activo. Entonces, te agradecemos que te hayas sometido al tiempo. Y mira, hay subrayados, hay incluso también alguna crítica de Teresa. Teresa está muy activa, una sevillana muy activa. Hay también subrayados de María Campillo y una pregunta sobre las formas de autoridad en las congregaciones, otra de Jorge Botana sobre la misión compartida, lo puedes ir leyendo ahí en el chat, otra de Maite, de cómo es necesario el cambio de estructuras y cómo hacer ese cambio de estructuras, otra de Manoli, que invita a que nos des alguna pista más, María, que te pide cómo ayudarnos a salir a las periferias, en ese salir, y Teresa, que se queja de que en muchas parroquias ni siquiera se ha planteado la sinodalidad y que los predicadores a los que se dirige Jesús y los pescadores no eran precisamente ilustrados. Y Chanchi, que le gustaría profundizar un poco en si la iglesia de los pobres no es la iglesia con los pobres. Y también Curín, que dice que comentabas, José Antonio, Juan Antonio, que San Ignacio se atrevió y arriesgó creando algo nuevo sin precedentes. ¿Qué riesgos concretos crees que podemos estar invitadas a vivir en la iglesia y qué crees que no nos estamos formando en ella?
O sea, tiene 3 claves que nos pueden ayudar en esta espiritualidad ignaciana para la renovación de nuestras instituciones. O sea que yo creo que hay subrayados y hay preguntas que convendría contestar, ¿no? Bueno, ya dije al principio que la dificultad era la complejidad de, en una conferencia que iba a ser menos de 1 hora en principio, 55 minutos, tocar tantísimos temas que evidentemente solamente iba a poder enumerarlos porque no podíamos profundizar en cada uno de ellos. Podríamos dedicar incluso para toda la problemática de sinodalidad y espiritualidad ignaciana, pues podríamos incluso dedicar un mes de ejercicio. Porque es un tema que cada uno de ellos, piensen ustedes cada una de las temáticas que han planteado, la mujer en la iglesia, pues eso no nos da para una conferencia, nos da para una semana entera, discutiendo sobre los distintos aspectos de la mujer en la iglesia, qué papel tienen las congregaciones femeninas, qué papel tiene eso en lo que respecta a la jerarquía, la problemática del sacerdocio de la mujer, desde el sacerdocio ministerial al sacerdocio bautismal o a las mujeres diáconos. Son temas que nos desbordan. Yo la dificultad que encuentro está ahí. El Papa quiere una renovación de la Iglesia y lo hace a través de un giro, que es el giro de la sinodalidad. Pero fíjense ustedes, yo tengo aquí el vademecum, esto tiene que venir primero de una toma de conciencia colectiva de los fieles. Eso tiene que ir luego al episcopado. Del episcopado tiene que ir a las conferencias episcopales. De las conferencias episcopales hay que hacer un documento. Ese documento ya no se envía a Roma directamente, ese es otro acierto del Papa Francisco, sino que ese documento de la conferencia episcopal se vuelve otra vez a enviar a los laicos y se vuelve a enviar otra vez a la Iglesia para que hagan todas las reformas, todas las sugerencias, todas las críticas que se quieran. Y otra vez comienza el proceso. Por eso el proceso empieza en 2021 y acaba en 2023. Pero en realidad nos encontramos con que lo que esto lleva consigo es una concientización global de que el modelo de iglesia clerical en el que hemos vivido no puede seguir manteniéndose y que hay que transformar ese modelo clerical de iglesia que hemos tenido y que eso afecta desde el Papa, el primero de los cristianos, podríamos decir simbólicamente, hasta el último de los cristianos, y que eso tiene que darse en todos los niveles. Tiene que darse en las parroquias. Yo creo que la parroquia es un sitio fundamental para el instrumento de la sinodalidad, pero al mismo tiempo la parroquia tiene que convertirse en comunidad de comunidades y tiene que jugar un papel mucho más determinante en los laicos, y eso tiene que expresarse en los sínodos. Uno de los sínodos en los cuales la presencia de los laicos es más determinante ahora es en la iglesia alemana. La iglesia alemana ahora está viviendo, y eso está generando tensiones, los avances, los cambios en la iglesia. No pensemos que se van a hacer sin tensiones y sin dificultades, porque eso no ha ocurrido nunca. Y recuerden ustedes que siempre hay una tensión constitutiva dentro de las mismas órdenes religiosas y dentro de las mismas congregaciones entre institución y carisma. Porque el carisma está al servicio, perdón, la institución está al servicio del carisma y hay que, de alguna manera, preservar el carisma. El Papa dice, el Papa Francisco ha dicho que los religiosos deberíamos ser como los profetas en el Antiguo Testamento, el carisma. Y la institución está al servicio del carisma, pero la historia lo enseña. Frecuentemente la institución acaba comiéndose al carisma y convirtiéndose en una dificultad para el carisma. Entonces esto nos abre todo un mundo de posibilidades en las cuales las congregaciones y en las cuales los distintos estamentos de la Iglesia, primero que nada, tienen que vivir un proceso de concientización y luego ir viendo cómo esto se puede ir llevando a los distintos estamentos dentro de los cuales nos encontramos. Si podemos colaborar en las parroquias, si podemos en la congregación hacerlo y en las congregaciones provinciales, hacerlo en las congregaciones provinciales y hacerlo en los capítulos de las congregaciones religiosas. Si lo podemos hacer a nivel de unos niveles más altos, como eran las conferencias episcopales, pues hacerlo en las conferencias episcopales. Y ahí también nos encontramos con que hay distintos talantes. No es lo mismo la conferencia episcopal española que la conferencia episcopal del CELAN en América Latina o que la conferencia episcopal de Alemania, por poner ejemplos muy concretos. Entonces ahí vemos de nuevo la complejidad y al mismo tiempo la necesidad. Estamos viviendo una etapa nueva en la historia de la humanidad, la estamos iniciando. Estamos también iniciando una etapa nueva en la historia de la Iglesia. Tenemos también que iniciar una etapa nueva
en todos los que nos movemos en torno a la espiritualidad ignaciana, con una enorme cantidad de problemas que ustedes han tocado de una manera muy rápida y que habría que ir discerniendo y elaborando cuando se vayan planteando problemas concretos que afecten precisamente a esos condicionamientos que estamos estableciendo. Muchas gracias, Juan Antonio. Veo que nos animas, ante todo lo planteado, a seguir planteándonos las cosas, proponiéndolas, orándolas y discerniéndolas, ¿no? Creo que, y concienciando a que el cambio es posible, pero que hay que insistir en él, porque el miedo al cambio no nos lleva a ningún sitio, sería otra resistencia más al cambio, con lo cual no ayudaríamos ni a la Iglesia, ni a las instituciones eclesiales, ni por supuesto al Papa Francisco, que me parece se está jugando mucho en esta apuesta que algunos llaman que sería como un tercer concilio vaticano, pero en vez de con los obispos, pues con todo el pueblo de Dios. Ese giro que ha quedado estancado el Vaticano II, te agradecemos que nos lo hayas renovado desde la perspectiva de la espiritualidad ignaciana. Y bueno, me gustaría dar la palabra a lo mejor alguna persona de la Comisión de Formación Permanente que ha programado esto. Solamente una pregunta. ¿Os animáis alguna a hacerla en público de las que habéis hecho por escrito a Juan Antonio? Bueno, pues siendo la hora que es, te lo agradecemos. Recordamos a todo el mundo que las dos conferencias que quedan serán en febrero, y van a ser el desafío de la sinodalidad para la vida religiosa de María Luisa Berzosa y las mujeres en la Iglesia, desafío de la sinodalidad de Cristina Hinojés, que sabéis que es laica, y está en el secretariado del comisionado. Y para las religiosas de Jesús María, pues tendremos los procesos de discernimiento para llegar a consensos de sinodalidad con Javi Vitoria en la Asamblea de Provincia que comienza el 11 de febrero. Pues muchas gracias a todos por vuestra participación, por vuestro interés, porque las caras demostraban interés, y sobre todo a Juan Antonio por esta síntesis que nos invitas a seguir profundizando. Muchas gracias. Gracias a todos. Sigamos compartiendo, porque lo que nos apoya y nos anima para la esperanza es compartir la fe y compartir nuestros propósitos de ser fieles al mensaje de Jesús, que es lo fundamental de cada uno de nosotros a nivel personal y a nivel de la congregación. Buenas noches a todos. Y no te extrañes, Juan Antonio, si te llamamos en alguna otra ocasión para profundizar alguno de los aspectos. Sabemos que siempre... Ya sabéis que siempre estoy a vuestro servicio. Eso es, muchas gracias. Pues buenas noches a todas y a todos, y vamos a ir saliendo poco a poco de esta sesión de formación que hemos tenido.